Crónicas del Misterio. Pues si hay alguien grande en la historia de la música, es el que canta la sintonía que presenta esta sección Crónicas del Misterio, ¿verdad, Lorenzo Fernández? Por supuesto que sí, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido hasta aquí, por el esfuerzo que sabemos que has hecho también, por estar aquí en Crevillente junto a nosotros. Y Manuel Carbellal, que no le gusta hacer esfuerzos, pero coger el teléfono y ponerse para estar aquí también con nosotros, lo hace como siempre. Y mañana estará con nosotros en la tertulia, pero está aquí en las Crónicas del Misterio. Manuel Carbellal, muy buenas. Hola, buenas noches. Que ya sabes que te vamos a azurar, pero te vamos a azurar tantas veces que bueno, que no lo vamos a repetir en otra ocasión. Que muchísimas gracias mi vida. por estar con nosotros. Muchísimas gracias por compartir estos minutos que vamos a compartir hablando de pirámides. En tantas ocasiones hemos hablado de esta gigantesca, maravillosa obra arquitectónica, pero tenemos un reflejo, Lorenzo, cuando hablamos de las pirámides. Y el reflejo mental, la imagen que tenemos es siempre la de la pirámide de Keops. Por un lado es quizá la obra más excelsa dentro del mundo de las pirámides, pero sería injusto resumir y simplificar la construcción piramidal únicamente a lo que hicieron los egipcios, porque fue algo propio de prácticamente todas las culturas de la antigüedad. Desde luego que sí, yo creo que aquí es donde está el gran enigma, ¿no? Parto de la idea de que esta noche, y empiezo ya diciéndolo, Manuel, no voy a estar de acuerdo en nada de lo que digas, porque estoy seguro que ya estás afilando los colmillos. Vamos a hablar de mitos. También tengo por ahí a Ignacio Monzón, que también me está mirando ya mal. Pero parto de la idea de que no estoy de acuerdo con vosotros, así que ya lo digo directamente. Efectivamente, yo creo que la pirámide es una figura que está anclada en el subconsciente del ser humano desde el inicio de los tiempos, ¿no? De hecho, es curioso cuando uno empieza a averiguar que no solo tenemos pirámides en Egipto, que no solo tenemos pirámides mesoamericanas, que no solo tenemos pirámides en China, ojo, estamos hablando posiblemente de las pirámides más grandes que hay en el planeta, sino que también en nuestra propia tierra, en España, también tenemos pirámides, y esto es un dato que no todo el mundo conoce. Mira, ya está aquí Monzón mirándome de una forma aviesa. Ya en plan profesor, ¿eh? Cuidado. No, yo sabes que no estoy de acuerdo contigo. Nos va a hablar de otra de las grandes obras de la antigüedad, que es el Coliseo, pero evidentemente un historiador de cabecera lo tenemos que tener aquí. Ha venido con nosotros, como siempre viene a casi todos los viajes de la Rosa de los Vientos. Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, me habéis traído en la jaula de siempre, habéis sido muy generosos. Bueno. Y bueno, por lo menos me habéis soltado aquí para que me vean en libertad. Como hacían en el Coliseo, después no nos lo contarás, pero menudas cosas ocurrían en el Coliseo, ¿eh? Eso era pan, circo y sangre. Y sangre como tantas otras veces, lo que más vende. Lorenzo, las pirámides, que también se hicieron con mucha sangre en ocasiones. Efectivamente, yo creo que una de las grandes polémicas que se ha abierto, ¿no?, que los historiadores de todos los tiempos nos han traído, y especialmente cuando uno se va a América no se aceptaba como tal, es que las pirámides americanas servían como auténticas aras de sacrificios, hasta el punto de que, por ejemplo, una de las principales aras que se encuentra debajo del Zócalo, de esa gran plaza que hay en México DF, la capital de México, pues se descubrió que a través de los poros se había filtrado tanta sangre que efectivamente cuando los cronistas decían que en los días grandes, por ejemplo, de Teotihuacán se llegaban a sacrificar hasta 10, 20 y hasta 30.000 personas, es muy probable que no fuera una exageración de los cronistas para de una forma u otra pues caracterizar como si auténticos demonios fueran aquellos a los que se enfrentaban, sino que verdaderamente nos podríamos estar enfrentando a algo pues real, ¿no? Esto te da un poco el valor sagrado que tiene la pirámide, ¿no? Cuando llegamos por ejemplo, a las pirámides menos conocidas y yo creo que más cercanas, que son las que tenemos en Güímar, en Tenerife, ese parque etnográfico que entre otros grandes logró salvar del olvido y de ese abuso constructivo que hubo en la década de los 80, el gran Thor Heyerdahl, el explorador noruego. Cuando uno se planta delante de estas pirámides, la verdad es que te vienen a la cabeza, y aquí es donde voy a entrar en la polémica con mi amigo Ignacio y especialmente con mi amigo el vampiro Carballal, es el hecho de que ¿por qué no pensar que los mitos del pasado, de los que siempre hay que extraer la parte de real que tienen, porque en definitiva el mito era lo que tenía ese hombre del pasado para que los demás, aquellos que no tenían acceso a la cultura, pues lograran entender lo que se les estaba manifestando? ¿Por qué no pensar que efectivamente hay algo de real en esos mitos que no hablan de un punto de partida común? Se llame Atlántida para Platón, se llame Keftiu para egipcios, se llame Jiva para vascuenses, se llame Atlanticú para aymaras, se llame Atlán para mayas. Evidentemente, cuando tantas y tantas culturas nos hablan de lo mismo, yo entiendo que es porque algo hay. Y ahora es cuando mi amigo Monzón deja de mirarme mal, o mi amigo Carballal, al que no le veo pero me imagino cómo me está mirando, pues
Venga, ahí te lanzo el capote. A ver, Manuel, ¿cómo miras? Hombre, yo es que creo que es cierto lo que dice Loren, lo que pasa es que es interpretable. Es verdad que la construcción piramidal se repite en muchas partes del mundo y en muchos momentos de la historia, pero porque es la construcción más sencilla y más lógica. Si tú en medio de un desierto o una estepa o en medio de unas montañas, sin ningún otro refugio, quieres construir un lugar en el que guarecerte, 3 palos, una lona o unos arbustos ya te dan una forma cónica y de alguna forma piramidal. Pero además que la historia de las pirámides está bastante documentada, o sea, ese tipo de construcciones básicas de adobe o de arbustos o de madera no se prolongan en el tiempo, y cuando nuestros antiguos querían sacralizar una construcción, empezaron a utilizar materiales que se perpetuasen a lo largo de la historia, y tanto para tumbas como para templos. Y probablemente Imhotep, ese auténtico Leonardo al servicio del faraón Zoser, en el Egipto más remoto, cuando él comenzó a colocar una mastaba, la primera construcción funeraria egipcia, sobre otra, lo mismo que hicieron en Mesopotamia con los tigurat, lo mismo que se hizo en la India con los templos Vimana o en el Tíbet o en la América precolombina, esa superposición de una mastaba sobre otra, que todavía podemos ver en la pirámide escalonada de Saqqara, es la primera, son los cimientos de la construcción piramidal, y eso se ha dado en todas las partes del mundo y en distintos momentos de la historia. No es demasiado extraño. Habla. No, prefiero que responda mi amigo Ignacio y ahora a continuación rebato absolutamente todo. Como dicen en las redes sociales, lo que dice Manuel, +1. ¿Eso dice en las redes sociales? Muchas veces siempre dice, lo que dice Pepito, +1. Ah, vale. Bueno, pues a mí esa me parece la explicación más fácil, ¿no? Es decir, bueno, hay que guarecerse, pues nos hacemos una pirámide. Mira, Manuel, para que te hagas una idea de lo que barajan, y tú bien lo sabes, ¿no? Vamos a hablar quizás de las que tenemos más cerca, porque si nos extendemos con las mesoamericanas, con las chinas, con las egipcias, prácticamente abarcaríamos todo el programa. Yo creo que, por ejemplo, las de Weimar, que nunca se han aceptado que sean pirámides reales, siempre se ha dicho que son simples amontonamientos de piedra, que estaban hechos precisamente para que, especialmente a partir del siglo XIX aproximadamente, los agricultores cosecharan la cochinilla, que era este parásito, este insecto que en definitiva te daba ese tremendo color rojo que servía de tinte, ¿no? Bueno, pues cuando se han hecho las diferentes catas arqueológicas, y aquí estamos hablando de universidades especialmente de fuera de España, porque parece ser que por desgracia en Tenerife no ha interesado demasiado este asunto, más allá de esos simples amontonamientos de piedra, se dan cuenta de que, por ejemplo, debajo de una de las pirámides, en la conocida como Cueva Chacona, se encuentran restos óseos pertenecientes a cuerpos enterrados aproximadamente, por la datación que dieron, en torno al siglo VII, VI. Se encontró un ajuar funerario importante, pero aquí lo que te dice la arqueología oficial es que el datar estos huesos no significa que estés datando la pirámide, aunque esta cueva esté debajo de la propia pirámide. Esto ya de por sí llama la atención. Te pongo más. En el año 1898, yendo a ese mito del que yo entiendo que siempre hay que extraer algo, cuando se está realizando una línea telegráfica a 2.800 metros de profundidad, el cable se rompe, se engancha en sus extremos en una roca que sale a la luz. Pues bien, cuando es analizada se descubre que efectivamente, como corresponde a esta zona volcánica, es una roca de origen basáltico, pero que fue solidificada al aire libre hace 15.000 años atrás. Es decir, esa roca que estaba a 2.800 metros, hace 15.000 años estaba fuera. Sigo más adelante, 1981. En las costas de Lanzarote, un equipo de buzos italianos, posteriormente refrendados por un equipo de televisión española, van a la profundidad de estas aguas y descubren lo que finalmente llaman con el nombre tan sonoro de ciudad sumergida, porque allí lo que se encuentran son, pues aparentemente, pirámides sumergidas y sobre todo empedrados, calles que están a una profundidad aproximada que va de los 30 metros a los 100 metros. En el año 1995, siguiendo con este mito, estamos hablando de que en las costas de Fuerteventura hay un fortísimo temporal que literalmente deja esta costa sin agua, y salen a la luz 3 grandes piedras que parecen 3 grandes ídolos que evidentemente no son casualidad de las corrientes marinas, es decir, son antrópicos. Eso ha sido modelado, construido por el hombre, y hay quien evidentemente
efectivamente, a partir del año 1990, asocia todos estos contenidos, todos estos documentos, ni más ni menos que a esas pirámides de las que se dice que son amontonamientos de piedra. Por cierto, amontonamientos de piedra que el astrofísico Juan Belmonte, de la Universidad de La Laguna, ha demostrado que efectivamente hay una serie de alineamientos astronómicos, es decir, no están ahí por casualidad, están ahí porque en solsticios y equinoccios el Sol se alinea con estas pirámides. Es que hablar de casualidad en este caso, yo creo que son ya tantos los datos que hay que me parece una auténtica burla. No, pero si nadie habla de casualidad, Loren, si la casualidad no existe, todas las cosas tienen un porqué. Lo que tenemos que averiguar es cuál es ese porqué. Probablemente, si tú te vas ahora a un castro celta donde hay unos cruceiros que los han cristianizado, antes de esos cruceiros ya había unas construcciones de la cultura castreña, y antes probablemente habría algún tipo de culto solar o de culto lunar o algún matriarcado del neolítico, porque cuando una religión dominante llega a los lugares de poder, a los lugares sagrados de una civilización anterior, lo que hace es apropiárselos. Entonces es lógico que cuando tú excavas en un lugar sagrado para distintas culturas, bueno, pues te puedas ir atrás a los tiempos más pretéritos. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es muy imprudente relacionar. Es cierto que en Canarias, en todas las Islas Canarias, como en las Baleares, como en cualquier lugar de España o de Europa o del mundo, hay muchísimos misterios. Pero no estoy seguro de que todos estén relacionados con las pirámides de Weimar. Las pirámides de Weimar, efectivamente, están orientadas astronómicamente, pero los mismos estudios de Belmonte y de Esteban y de Aparicio te dicen que la fecha de datación en que fueron construidas es entre 1854 y 1881, porque aparecen en unas órdenes de venta y no aparecen en la anterior. Y no hay datación, Manuel. No hay datación, Manuel. No hay datación porque simplemente no se excava alrededor de las pirámides, que es donde deberían de estar los restos de aquellos que las construyeron. Se hacen catas. Me refiero que hay datación a que hay unas ventas de esas tierras en las que no se mencionan antes de 1854 y sí se mencionan a partir de 1881. Pero es que el mismo Belmonte, que hizo los estudios astronómicos del Observatorio Astronómico de Canarias, te dice que fueron construidas por gente vinculada a la masonería y que por eso están orientadas astronómicamente, pero que son muy posteriores, no tienen nada que ver con los guanches ni con otros misterios de Canarias. De todas formas, yo ni soy arqueoastrónomo ni puedo, conozco la historia de Weimar. Yo además en su día tuve la oportunidad de seguirla muy de cerca con Emiliano Betancourt, que fue su principal valedor y la primera persona, junto con Paco Padrón, que las dio a conocer mucho antes de que llegara Torgey Gendal y la fundación que luego se hizo con ellas. Pero sí conozco y sí tengo una opinión bastante formada, por ejemplo en el caso de la Gran Pirámide o de las pirámides egipcias, por experiencia propia, y es una cuestión de aplicar la navaja de Ockham y buscar la explicación más razonable y más sencilla. Hay más cómoda. Perdonar, ¿hay documentos o qué tipo de documentos habéis encontrado que daten de tradiciones, que cuenten un poco el origen de estas pirámides? Cuando tú hablas con los seguidores de la tradición guanche, que son los nativos aborígenes de las Islas Canarias, todavía los hay, entre otros, pues uno de los grandes amigos del programa, Fernando Hernández, él te dice que evidentemente estas pirámides datan de época guanche, han sido desarrolladas para realizar los ritos más importantes porque precisamente coinciden con estos fenómenos astronómicos. Decir que fueron construidas en el siglo XIX es la explicación fácil. ¿Por qué? Pues porque esa finca en el siglo XIX efectivamente pertenecía a un señor que era masón, y se dice que esos amontonamientos de piedra con una finalidad puramente agrícola, como era masón, pues dijo, vamos a orientarlos a la salida de las estrellas. Bueno, pues es una explicación que está ahí, pero sí, es que tenemos crónicas del siglo XVI y XVII, por ejemplo de Garrido Vázquez, donde ya nos habla de esos amontonamientos de piedra a los que se refiere como pirámides y donde los nativos canarios están realizando sus ritos año tras año. Yo entiendo que esto va un poquito más allá. Quizás asociarlo a mitos anteriores. Es que los mitos a lo mejor no son tan anteriores. Y es que hace un año tan solo ya la tertulia en la Zona Cero, pues comentábamos esa investigación que desarrolló en su momento gente a través de un documental de National Geographic, Finding Atlantis, buscando la Atlántida, donde en el Coto de Doñana estuvieron haciendo una serie de catas donde a 12 millas náuticas de la costa de Doñana, a 12-20 metros de profundidad aproximadamente, se empiezan a encontrar una serie de estructuras que aparentemente son antrópicas. Finalmente se demuestra que no, pero se sabe que fueron utilizadas en un tiempo muy remoto cuando esa costa estaba emergida. Es decir, estamos hablando de una antigüedad que nada tiene que ver con la datación oficial. Posiblemente ahí es donde encontramos ese mito de la Atlántida, o de Keftiu, como queramos llamarla. No tenemos que remontarnos ni 8 ni 12.000 años atrás. Quizás con 2.000, 3.000, 4.000 tenemos más que suficiente para pensar que ahí se creó el mito. Y me quedo además
con uno de tus tocayos, Manuel Pimentel, que en su momento fue ministro de Trabajo. Él nos decía hace muy poquito tiempo una frase que a mí me encantó. Decía, bueno, es que es renegar de que en el sur de España, posiblemente entre el sur de España y las Islas Canarias, pudimos tener una cultura tan evolucionada como para dejar un legado de estas características. Y él decía lo siguiente, decía, yo, en otro país esto sería investigado hasta la saciedad. Como es en España, esto es una cuestión de locos o de poetas. Y decía, pues bien, sea por loco o por poeta, yo quiero reivindicar que de alguna forma nosotros somos herederos de esta gran cultura que está ahí y que hay que investigar. Estamos hablando de la posibilidad de la existencia de una cultura madre que en la distribución de toda su información y todos sus conocimientos provocó que en cierto modo diferentes culturas, estáis hablando de la guanche, de la heredera de esa cultura madre en la península ibérica o en España, podemos decir, porque estamos hablando en Canarias, además del sur de la península, y que pudiera haber sido la responsable de la expansión de esa creencia de que la pirámide quería decir algo más. Pero la pregunta, además de saber o intentar averiguar, que es una de las grandes cuestiones a la que se enfrentan los historiadores, si existió una cultura madre, es saber si esa cultura pudo disponer de una serie de conocimientos. Yo no estoy hablando de conocimientos mágicos, pero sí conocimientos superiores a los que se piensa para esa época, para esa historia, superiores que después se perdieron y que las pirámides puede ser una demostración de esos conocimientos. ¿Por qué no? Yo aquí entiendo que Manuel siempre me dice lo mismo y además no sin razón, ¿no? No hablamos de certezas, hablamos de mito, hablamos en definitiva de una historia entre comillas, pero es algo que ocurrió y que cuando tú, por ejemplo, te remontas a los mitos, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? A los mitos de la cultura Rapa Nui, ellos te dicen que ellos proceden de un continente que se llama Jiva, que se hunde en el, pues eso, ¿no? En el albor de los tiempos, cuando los dioses, esos dioses sospechosamente humanos y siempre mal encarados que encontramos en estos mitos, deciden que a causa de la soberbia humana hay que hundir este lugar. Pues bien, los pocos sobrevivientes de este continente al que se llamaba Jiva y que estaba ubicado en el Pacífico van a parar a una auténtica aguja en un pajar de aguas como es Isla de Pascua. Si tú te vas a la zona aymara, al altiplano boliviano, allí los aymaras te hablan precisamente de la existencia de otro lugar llamado Atlanticú. Si tú te vas a la zona maya te hablan de Atlán, que es la tierra de más allá del agua, de donde procedían sus dioses. Vuelvo a repetir, unos dioses con una apariencia extraordinariamente humana, que además son los que en cierto modo les enseñan pues cómo la agricultura, astronomía, matemáticas, en definitiva esos conocimientos que a nosotros ahora mismo, esas culturas que estaban en plena edad de piedra, se nos antojan absolutamente superlativas, ¿no? Y lo que es curioso es que cuando tú te remontas a ese periodo de tiempo, la sensación que te da es que todo lo que te encuentras en el mundo coincide, cuando esos pueblos en teoría no hay una conexión entre ellos. Todo coincide a nivel constructivo y sobre todo te da la sensación de que no está hecho a escala humana. Cuando tú te plantas delante de los moais de Pascua, delante de los monolitos de Tiahuanaco, delante de las propias pirámides que hay en Gizeh, la sensación es que eso no está hecho a escala humana, está hecho a escala de gigantes. Por lo tanto, hay que beber del mito. Posiblemente en el mito encontremos respuestas a enigmas que hoy en día intentamos explicar, pero que cada año se nos demuestra que faltan muchas cosas por responder, ¿no? Manuel, que tú eres un amante de la Gran Pirámide, has estado allí en muchas ocasiones, has estado dentro, has efectuado investigaciones. A propósito de esto que nos está explicando Lorenzo, ¿cuál es tu opinión? A mí me resulta paradójico el cariño con el que aceptamos mitos de otras tradiciones, mitos de otras culturas ajenas a la nuestra, y no aceptamos los propios, ¿no? O sea, en el cristianismo está terriblemente vilipendiado todos los mitos y las tradiciones que cuenta la Biblia, y sin embargo otros los aceptamos con mucha más generosidad, y los mitos son mitos y son románticos y son poéticos. Además yo sé que Lorenzo está deseando que dediquemos un Crónicas del Misterio a los gigantes, sé que le está quemando en la lengua que tratemos ese tema, pero en estos días, que además fíjate qué oportuno, hace 3 días, después de 3 años de obra, se volvía a abrir la pirámide de Kefren, la segunda pirámide de mayor tamaño de la meseta de Giza, que está rodeada también de mitos, de leyendas, de misterios, tanto en la cultura faraónica como posteriormente por el Islam. Y sin embargo, cuando investigas en profundidad, es decir, cuando buscas la verdad en serio y te decides a investigar en serio, pues al final
descubres las pruebas de que la Gran Pirámide pues la hizo Keops, como dicen los arqueólogos. A mí no me cabe ninguna duda, por experiencia propia, basta con subirse a la quinta cámara de descarga y se te despejan todas las dudas de quién construyó la Gran Pirámide. El problema es cómo, y ahí es donde entran todas las especulaciones y conjeturas y demás. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de reproducir algo como la Gran Pirámide de Keops por una razón muy sencilla, porque no tenemos necesidad de hacerlo. Y además hemos perdido dos cosas que tenían, lo hemos dicho muchas veces ya en estas tertulias, el hombre contemporáneo ha perdido dos cosas que tenían nuestros ancestros. Una, el tiempo y la capacidad de observación de la naturaleza, y otra, la fe. Y cuando tienes fe y tienes tiempo, haces pirámides. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Basta irse a Medina del Campo y ver cómo un hombre solo, sin conocimientos de arquitectura, el Justo Gallego, fue capaz de construir una catedral con sus manos, repito, sin ayuda de nadie, sin conocimientos arquitectónicos. Imagínate lo que pasaría con una legión de miles de esclavos o de trabajadores, me da igual, que tienen un móvil, que tienen fe. Y la fe mueve montañas de piedra en este caso. Pero, Manuel, yo me hago una pregunta, es decir, el trabajo de Justo Gallego es extraordinario, es fantástico, pero te puedo asegurar que esa catedral dentro de 3000 años no va a estar ahí. No, pregúntamelo dentro de 2000 años, por lo de pronto hoy... No te lo puedo asegurar, o sea, tengo el 100% de seguridad de que no va a estar ahí dentro de 3000 Hombre, me imagino que no dejarán que desaparezca, o por lo menos no deberían ¿Puedo hacer un matiz, Manuel? Me refiero a... Estoy mordiendo las manos, literalmente. Mira, Manuel, tú dices que el hombre actual no tiene necesidad de hacerlo porque además no tiene ni la capacidad de observación de la naturaleza ni la fe para llevar a cabo este tipo de obras. Pero el hombre de la quinta dinastía, es decir, el hombre que la historia nos dice que es el siguiente a la cuarta dinastía, no hay que ser muy sagaz para interpretarlo, nos dice que sí tiene la misma fe y tiene la misma observación de la naturaleza. Y sin embargo, donde tú te encuentras las monumentales pirámides de Gizeh, en la quinta dinastía, el desastre es tan total que te encuentras pirámides con nombres tan sonoros, por ejemplo, como la pirámide de chocolate, porque es un montón de piedra que se ha caído, Manuel. De repente, ¿cuánto dura, Ignacio, una dinastía? De una dinastía a otra, ¿cuántos años podemos tener? 50. Se les olvida literalmente cómo construir pirámides, se les acaba el dinero, se les acaba la fe, se les acaban los recursos. Venga, pues vale. Acaban los recursos. Hace 4 días se cayó otra casa en Barcelona, una construcción moderna que se vino abajo por mala cimentación. ¿Qué pasa? Que no teníamos los mismos conocimientos para hacer el Empire State o para hacer los edificios que se hacen ahora. Bueno. Y además, repito, la Gran Pirámide sabemos que la construyó Jufu, que la construyó Keops. ¿Cómo? No, lo sabes tú y lo sabe Ignacio. Claro, lo sabe cualquiera que suba a la quinta cámara de descarga y vea... Sí, cualquiera que se lea un libro de historia. Pero la historia no va en una única dirección, siempre hay que mirarla con diferentes perspectivas. Como habéis podido comprobar, siempre de acuerdo, Manuel Carballal y Lorenzo Fernández... Nuestros protagonistas en Crónicas de Misterio y tantas cosas hoy, que es el enésimo asunto del que seguiremos hablando en La Rosa de los Vientos. Manuel, un fuerte abrazo, que mañana nos escuchamos en la tertulia. Un abrazo. Lorenzo. Venga, Manuel, descansa, hombre, descansa, que te lo has ganado. Mañana más. Mañana segundo round.